Estamos en el Jardín de la Paz, un libro exclusivo para caballeros. Si tú eres una dama o una esposa, te invito a que leas la versión específica para mujeres que se llama En el Jardín de la Paz, Sabiduría Femenina, que es lo que justamente el autor pide que respetemos. Y te invito a que así lo hagamos todos juntos y, bueno, que respetemos justamente esto, ¿no? Si tú eres un caballero, te invito a que te quedes. Te doy la bienvenida a esta grabación. Son las 6:24 de la mañana, no es cierto, espérense, son las 6:18 de la mañana. Y bueno, en un jueves 28 de marzo del 2024 vamos a leer juntos. Y bueno, la verdad es que es un libro que nos ha traído a la mayoría de nosotros bastante confrontación. Es un libro bastante intenso, es solo para oídos que realmente están dispuestos a entregar lo que sea necesario con tal de poder mejorar como esposo, mejorar como hombre, mejorar como hijo del Eterno y atender cada vez más y mejor el llamado del Rey. Estamos en el capítulo 9 y bueno, el capítulo 9 se llama Lo más grande es la paz. Empieza diciendo, el gran sabio Rabbi Shimon ben Halafta enseñó en Midrash Rabbah 21 que no existe mejor receptáculo para contener las bendiciones divinas que la paz. Dice, tal como está escrito en el Salmo 29:11, Hashem, el Eterno, el Rey Dios, dice, dará fuerza a su pueblo, Hashem bendecirá a su pueblo con la paz. Solo aquel que tiene la paz, aquel que tiene paz en su hogar puede realmente tener éxito en la vida. Las bendiciones divinas, fuente de todo éxito, tanto físico como espiritual, incluyendo los ingresos, la salud, la crianza y la educación de los niños, la alegría y la sabiduría, el estudio de la Torá, etcétera, pueden mantenerse solo por medio del receptáculo de la paz, o sea, la armonía conyugal. En otras palabras, las bendiciones solo pueden mantenerse en un hogar pacífico. Una paz verdadera comienza cuando el hombre vive en paz con su esposa. Un hombre que no se esfuerza para estar en paz con su esposa, la persona más cercana a él en el mundo, no puede decir que vive en paz con los demás. Muchos hombres se equivocan al pensar que están en paz con todos, porque su familia, porque su vida familiar es una historia diferente hasta usan este método para justificarse, ya que ellos se llevan bien con todo el mundo. Ciertamente su esposa es la responsable de sus problemas conyugales y la fuente de todas las disputas. Imagínate el pensamiento de un hombre, cómo estará un matrimonio donde un hombre piensa esto. Si un hombre vive en paz con extraños, pero no con su propia esposa, entonces él es el culpable. Escucha eso otra vez. Si un hombre vive en paz con extraños, pero no con su esposa, entonces él es el culpable. Si será honesto consigo mismo, verá que él es amable con aquellos que realmente no merecen nada, conocidos ocasionalmente que no le han dado un milésimo de la bondad que su esposa le ha dado. Sin embargo, con ellos él es paciente, cortés, considerado, escucha esto está fuertísimo, comprometido y lleno de sonrisas, aun cuando no está de buen humor. Pero cuando llega a casa con su esposa, la persona más cercana a él en el mundo, que es constantemente benevolente con él y con quien tiene la mayor obligación de vivir en paz, su comportamiento está muy lejos del cariño y la consideración. No hay que ser profeta para saber claramente que este hombre no escucha a su mujer y no lo respeta, y no la respeta. No tiene paciencia para escuchar sus quejas, no la regocija y no la prodiga ni el amor, no le prodiga ni el amor ni las sonrisas que distribuye fuera de casa. Qué fuerte está eso. Está dispuesto a transgredir con ella mucho menos que con un transigir, perdón, está dispuesto a transigir con ella mucho menos que con un forastero y exige que debe demostrarle el respeto apropiado. Si él se comportara con ella como se comporta con otra gente, disfrutaría de una relación pacífica. Ella sería lo más feliz posible y gozarían de armonía conyugal. El hombre privado de paz doméstica no puede jactarse del hecho que se lleva bien con otros fuera de casa. Otra vez lo voy a leer. El hombre privado. Un segundito porque se desconectó. Un segundito. Ahí estamos. El hombre privado de paz doméstica, o sea, el que no tiene la paz doméstica, dice, no puede jactarse del hecho
que se lleva bien con otros afuera de casa. O sea, no puede decir que afuera sí tiene paz, si en casa no tiene paz. No puede decir nada de eso. Al contrario, debería avergonzarse, menciona, ya que eso indica que es un adulador y un hipócrita. La buena persona que demuestra ser fuera es solo una estratagema para obtener aprobación y honor. La persona humilde y paciente que él manifiesta en el exterior es debido solo a su orgullo y deseo de recibir honores, y seguramente no le califica como un receptáculo digno de bendiciones divinas. La bendición de la paz. La única verdadera indicación del carácter del hombre es cómo se comporta en casa con su esposa. Allí reside la esencia de su prueba y el verdadero cumplimiento de los preceptos de entre el hombre y su prójimo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, juzgar a las demás favorablemente, a los demás favorablemente, sin sentir empatía, ser considerado, hacer a otros felices, abstenerse de criticar, no humillar, saber callar cuando es necesario, tener paciencia, saber perdonar, etcétera. Solo aquel que se esfuerza por adquirir la virtud de la paz conyugal puede merecer el receptáculo espiritual de la paz que contiene todas las bendiciones. Otra vez lo voy a leer. Aquel que se esfuerza solamente por adquirir la virtud de la paz conyugal puede merecer el receptáculo espiritual de la paz que contiene todas las bendiciones. Lo comprobamos cada día cuando la paz está ausente de la vida conyugal. Haga lo que haga la pareja. No goza de ninguna bendición. Cuando estábamos redactando este capítulo, recibimos la visita de una pareja que venía a pedir consejo. Ambos cónyuges eran unas personas respetables que gozaban de una buena situación económica, y desde un vistazo superficial parecía que lo tenían todo. Y entonces la esposa comenzó a contar su larga saga de sufrimiento. Su marido, alabado y bien estimado por todos por sus grandes virtudes, se descubrió como una persona completamente diferente a puertas cerradas. Constantemente la menospreciaba y la atormentaba, hasta tal punto que ella sintió que podría morir del sufrimiento. Sus grandes ingresos eran solo una ilusión. En cuanto a su holgura económica, era todo solo un espejismo. Ellos estaban profundamente endeudados, como si todo lo que ganaban simplemente desaparecía de inmediato. La esposa me rogó con lágrimas en los ojos. Ayúdeme, ayúdeme. No tengo a quién dirigirme, a quién contarle la verdad. Mi marido es muy conocido y bien respetado. No quiero hacerle daño. Además, nadie me creería que un hombre tan virtuoso se conduce de tal modo. No puedo vivir así más. No tenemos ninguna bendición en la vida. Cada día otra cosa se descompone o no funciona. Un día el automóvil, al siguiente el refrigerador, y todo nuestro dinero se gasta en reparaciones y cuentas médicas. A pesar de sus enormes ingresos, la pareja estaba endeudada y se sentía miserable, simplemente porque el marido no trataba a su esposa correctamente. Ellos carecían de lo que más necesitaban, el receptáculo de las bendiciones, la paz. En cambio, familias que no alcanzan ni la décima parte de su holgura material de esta pareja, de la holgura material de esta pareja, pero en las cuales el marido respeta a su mujer y gozan de la paz doméstica, no les falta nada, porque ¿por qué están bendecidas? Perdón, es una afirmación, dice, ¿por qué? Dice, porque están bendecidas, no tienen deudas, nada se rompe ni se descompone, y la alegría alumbra constantemente sus rostros. Nuestros sabios dicen que un hombre debe siempre tener cuidado con el honor de su esposa, ya que la bendición se encuentra en el hogar solo debido a ella. A primera vista podemos preguntarnos, ¿de dónde viene la bendición entonces? ¿Del receptáculo de la paz o del honor hacia la mujer? De hecho, no hay ninguna contradicción con esta cita de los Salmos y la cita traída al principio del capítulo. La paz, que es el recipiente de todas las bendiciones, es de hecho la paz hogareña, que depende del respeto a la esposa. Los sabios enseñan,
Estamos leyendo el subtema La fuente del todo bien. Los sabios enseñan en Tratado Sotá 17, si el hombre y su esposa tienen el mérito, la presencia divina mora entre ellos. Cuando un hombre tiene paz en su hogar, la presencia divina le acompaña y le protege de todos los peligros de este mundo. Él goza del éxito y de la bendición en todo lo que hace, pero al no tener paz conyugal, está expuesto a todos los males y condenado a la oscuridad y al fracaso, pues si no lo merecen, un fuego los consume. La causa es que sin el Shalom Bait, que es la paz en el hogar, es imposible el éxito en ningún campo, ya que uno de los nombres del Creador es Shalom, paz en hebreo, y Él reside solo en donde ella, o sea, la paz, reina. La paz conduce al hombre a la elevación espiritual, a la integridad de su esencia como ser humano que fue creado a imagen de Dios y es el fundamento y la raíz de la rectificación espiritual del mundo. Escucha esto, la paz conduce al hombre a la elevación espiritual. Fíjate nada más esto. La paz conduce al hombre a la elevación espiritual, a la integridad de su esencia como ser humano que fue creado a imagen de Dios y es el fundamento. La paz es el fundamento y la raíz de la rectificación espiritual del mundo. Fíjate lo que estoy diciendo acá. Por lo tanto, hay que saber que la paz hogareña no es un lujo ni un suplemento, tampoco es algo para hacer nuestras vidas más cómodas o agradables. Es el factor más importante para el hombre en particular y para el mundo en general. La pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿cómo puedo conservar la paz? Si la paz es tan importante por lo que estamos leyendo acá, si la paz es tan importante y tan necesaria para cualquier efecto espiritual, ¿cómo hacemos para conservar la paz? ¿De qué manera podemos conservar la paz en nuestro hogar? Empezando, por supuesto, por la paz personal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo hacer para conservar la paz? Hay un versículo con el que podemos respaldar justamente esta idea y justamente nos puede asociar bastante con lo que está mencionando el libro. Y es el Salmo 119, 165, que dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Imagínate nada más esto. ¿Cómo hacer para conservar la paz? Una muy buena pregunta sería, ¿cuánto realmente podríamos decir que realmente amamos la Torah? ¿Cuánto podríamos decir que en verdad amamos la instrucción del Señor? ¿Cuánto amas al Señor? Si tú y yo realmente amáramos al Señor, en verdad meditaríamos en su instrucción. Y si meditáramos en su instrucción, realmente tendríamos esa paz. Y si tuviéramos esa paz, dice, no hay para ellos tropiezo. Así tal cual. Entonces, si no estamos meditando en su instrucción, si no estamos pasando tiempo con el Señor, si no estamos en verdad dedicando tiempo y espacio para estar con Él y escuchar su voz, hay una máxima que no puedes negar y que sí es incluso hasta ofensiva. Pero si tú y yo no podemos pasar tiempo con el Señor, no podemos meditar en su instrucción, no puedes pasar tiempo escribiendo su instrucción, que es parte de los mandamientos que también tú y yo tenemos, escribir una copia de la Torah. Si tú y yo no podemos hacer eso, hay una máxima. Y la máxima es, no amamos suficientemente al Señor aún. Aún no amaríamos suficientemente al Señor. Y lo hemos dicho aquí antes y es una realidad interesantísima. No podemos ser congruentes y decir que queremos una eternidad con el Señor cuando en la actualidad no podemos pasar tiempo con Él o no queremos pasar tiempo con Él. No podemos. Es una incongruencia decir que quieres una eternidad con el Señor
Y realmente no puedes pasar un tiempo con Él a solas cada día. Imagínate nada más esto. Si no estás en la instrucción, no lo amas. Y si no estás en la instrucción, porque no lo amas lo suficiente, te digo una cosa, espera cualquier tropiezo, según el Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ok, los que tropiezan y tropiezan y tropiezan y tropiezan y tropiezan, ¿por qué es? Porque no están en la instrucción, como dice su palabra. A lo mejor no amamos suficiente su instrucción, a lo mejor no lo amamos suficiente a Él. Perdón si eso te ofende, pero no hay forma en que sea distinto, pues. No hay manera. Voy a volver a leer el último párrafo. Dice, este fundamento debe jalonar el camino de la vida y ser prioridad sobre todas las aspiraciones y los proyectos que tenemos. Escúchalo muy bien, por favor. Este fundamento debe, cuando dice jalonar, es motivar, es impulsar el camino de la vida y ser prioridad. O sea, de verdad en ti y en mí debe ser prioridad que exista y reine la paz. Sí, está fuertísimo esto que estamos leyendo. Voy a leer desde donde nos quedamos y dice acá. am, este fundamento debe jalonar el camino de la vida y debe ser prioridad sobre todas las aspiraciones y los proyectos que tenemos. La paz doméstica es la cosa más importante y cara que poseemos en el mundo. Para conseguirla debemos invertir todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía y prepararnos para todo tipo de concesiones. No podemos permitir perderla en ningún momento. Esto es muy bueno y está bien directo este párrafo. Se lo voy a subrayar acá. Es lo más caro que tenemos. Y me gusta mucho esto porque es este concepto de la paz. Lo he estado compartiendo durante algunos meses ya, porque justamente, y les quiero compartir algo y les quiero pedir su atención un momento, porque este concepto, esta concepción, es una concepción que ayuda muchísimo a comprender por qué nos interesa la Biblia. Fíjense, les quiero compartir por qué ustedes y a mí o tomamos en cuenta la Biblia, porque podríamos estar acá de autoayuda, podríamos estar acá como un grupo de psicología, podríamos buscar apoyo en otra manera o en otra religión o en lo que sea, pues. Podríamos estar intentando, pero hemos elegido la instrucción del Señor como un proceso de, de, de progresión y rectificación humana. Hemos elegido la rectificación en la instrucción del Señor. Ahí la elegimos. Ok. ¿Por qué? Porque la verdad es que en nuestras vidas, aunque exista cualquier tipo de provecho, cualquier tipo de progreso, cualquier tipo de incluso de riqueza, nada garantiza la paz. Y cuando tú y yo entendemos esto, te vas a dar cuenta que a pesar de tener cualquier tipo de riqueza, puede haber carencia de paz. Y si hay carencia de paz en una persona o en alguna persona, en definitivo, no tiene sentido. Imagínate nada más esto. La paz es el recurso de mayor valor que puede existir en una vida de una persona que no puede ser tocado, nadie puede tocarlo, es intangible de entrada, pero cuando digo no puede ser tocado es nadie puede dañar o alterar esa paz. Cuando te des cuenta de esto, te vas a dar cuenta en verdad de la riqueza preciosa que existe en el poseer paz. Y justamente elegimos la instrucción del Señor, elegimos la palabra, elegimos la Biblia como el hecho fundamental para desarrollar exactamente esto, paz. Y esto es lo que nos está explicando, fíjate nada más. Es la cosa más importante y cara que poseemos en el mundo. Dice, para conseguirla debemos invertir todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía y prepararnos para todo tipo de concesiones.
Y te exhorta el texto y dice, no podemos permitir perderla a ningún precio. Dice, por encima de todo. Del primero que hay que aprender este fundamento es del Creador mismo que coloca la paz entre marido y mujer y por encima de todo, hasta por encima de su propio honor. Esto se lee en Números 5:11. Dice, ¿de dónde lo aprendemos? En Números 5:11 al 31. ¿Qué es una sección? Perdón, no es que es. Dice, ¿qué es una sección de la Torah que se refiere a la mujer sospechosa de adulterio? Dice, en los tiempos del sagrado templo en Jerusalén, si un espíritu de celos le llegara a un esposo por sospechar que su esposa había cometido adulterio, y aunque ella lo negara, si él no se tranquilizaba de ninguna manera y sintiera celos, Hashem tenía un método para que la esposa pudiera hacer saber su inocencia. ¿Cómo? Era llevada al sacerdote en el sagrado templo, donde él preparaba lo que se llamaba las aguas amargas y ponía una cantidad de agua especial en una vasija de barro y la hacía jurar a la mujer que no había transgredido y no había cometido adulterio. Luego escribía su juramento que contenía el sagrado nombre del Creador sobre un pergamino y lo borraba en el agua. La mujer bebía de esta agua y si realmente era inocente, la verdad se descubría. Hay que saber que borrar el nombre de Hashem, incluso una pequeña parte de su nombre, como una pequeña parte de una de sus letras, es una prohibición de la Torá. Es una grave transgresión. Y he aquí, con el fin de restablecer la paz conyugal, el Creador permitía que su nombre sagrado fuera borrado. Nuestros sabios explican que Hashem mismo cumple con todos los preceptos que se encuentran en la Torá. Sin embargo, cuando la paz del hogar está en peligro, el Creador está dispuesto a anular uno de los más estrictos preceptos de la Torá, que es la prohibición de borrar su nombre en su totalidad o en parte. Y sobre esto han dicho los sabios, tan grande es la paz que Hashem ordenó borrar en el agua su propio nombre, escrito en santidad con el fin de instaurar la paz entre un hombre y su esposa. Qué bonito esto, por cierto, y qué fuerte también. Nada se pierde con la paz. Aunque el mundo entero fue creado en honor al Creador, como está escrito en Isaías 43:7, que dice, todo el que es llamado, todo el que es llamado por mi nombre, para mi honor lo he creado. Yo lo formé, sí, yo lo he hecho. Aún así, por la paz conyugal, el Creador está dispuesto a renunciar a su propio honor. El Eterno Hashem nos enseña que su más grande honor es que tengamos paz matrimonial. Comprobamos que el Creador renuncia a su honor para instaurar la paz en la pareja y de hecho, por medio de esto se engrandece su gloria. Aprendamos pues una regla importante. No solo no perdemos nada cuando renunciamos a algo por la paz, sino que ganamos todo. Mira cómo está diciendo. No perdemos nada cuando renunciamos a algo por la paz. Realmente ganamos todo. Por el hecho de buscar la paz, finalmente recuperamos todo lo que creíamos haber renunciado y sacrificado y mucho, mucho más. Resulta que el cuidar la paz tiene una ganancia doble. También se logra la paz misma, cuya ganancia es incomparable, como lo que decíamos hace un momento, ya que es el receptáculo de toda bendición, y además, al final, logramos lo que deseamos. Pero aquellos que por cualquier razón insisten en lograr algo a cuenta de la paz, pierden doblemente. No solo no consiguen lo que desearon, sino que también pierden lo más importante, la paz y las bendiciones que la siguen. Traeremos algunos ejemplos de la vida real. ¿Quién es digno de honor? El hombre que no está dispuesto a renunciar a su honor por la paz hogareña, cuando su mujer lo ofende o lo desprecia, y se muestra exigente y alza la voz para contestarle, ciertamente será mucho más despreciado y humillado por perder definitivamente la paz doméstica. Dice, no existe humillación más grande ya que el que no goza de armonía o el que no goce de armonía conyugal. Es considerado un fracaso a los ojos de la sociedad. Qué vergüenza. Todos lo ven como un completo tonto, ya que ¿a quién desprecia? A la madre de sus propios hijos.
Y es posible imaginar que orgullosamente va diciendo que él tiene razón y contando las faltas de su esposa. Este hombre no se da cuenta de la situación vergonzosa en la que ella se encuentra, despreciando a su esposa y a sus hijos. ¿Y todo por qué? Por buscar honores. Desde luego, él pierde todo su valor a los ojos de su mujer y de sus hijos que hasta se avergüenzan de él, ya que es imposible esconder los problemas de paz doméstica de los vecinos y los conocidos. La esposa, con amargura en su corazón, le cuenta a su mejor amiga o a su madre de su dolor. Los vecinos escuchan las discusiones o ven la tristeza en los rostros de la pareja. Y de pronto, ya todos saben que no hay paz en ese hogar. Qué vergüenza y humillación. Ese reposo estaba dispuesto, perdón, ese esposo estaba dispuesto a perder la paz hogareña para recibir honores. Pero finalmente, no solo que perdió totalmente el honor de la gente, sino que provocó un gran desprecio hacia sí mismo y hacia su familia, confirmando la regla espiritual que afirma que el que persigue el honor se escapa de él. Qué buena esa. Todo hombre que practicara un auténtico examen de conciencia y colocara la paz por encima de su honor merece gozar del verdadero respeto, la paz hogareña. Todo el mundo sabe que cuando el hombre se domina y da pruebas de paciencia, es respetado por la gente. Este hombre vive en paz con su mujer, sabe ceder a sus deseos, la tranquiliza, la sostiene, la honra y la regocija según esta enseñanza de nuestros sabios. ¿Quién es honorable? El que respeta a los demás. Por supuesto, este hombre será cada vez más respetado por su mujer y sus niños, que verán en él la imagen tranquilizadora de un hombre virtuoso, digno de confianza y de autoridad. Resulta que renunciando a su honor, el marido gana el honor más grande que existe, y es la paz doméstica. Y confirma en sí mismo la segunda regla espiritual de los sabios acerca del honor. El que se escapa del honor, atención esto, el que se escapa del honor, el honor lo persigue. ¿Se acuerdan de la frase anterior? El que persigue el honor se escapa de él. Bueno, pues acá está al revés. Recuerda bien el principio siguiente que se repite constantemente. Renunciando por la paz no nos hace perder nada, sino por el contrario, siempre ganamos. La paz contiene todas las bendiciones. Por lo tanto, cada uno debe pues reflexionar con calma antes de reaccionar, enfurecerse, destruir la paz familiar y perderlo todo. Y el trabajo principal del hombre debe ser lograr la fe completa, liberarse de todos los apetitos e impulsos y de la persecución de honores, y además adquirir las buenas cualidades. Solo haciendo esto se puede obtener el mérito de la paz auténtica. ¿Qué les parece esto? El que persigue al honor, el honor se escapa de él. Y los sabios judíos dicen, escapa del honor. No busques el honor te perseguirá en lugar de que tú lo persigas a él. Escapa del honor. Y esto, por supuesto, corresponde o responde perfectamente al versículo que dice, el que se humilla será enaltecido. En Lucas 18 se acuerdan de esa parte. Y justamente hace muy buena asociación con lo que estamos diciendo. Se lo voy a compartir en la pantalla para poder tenerlo presente y darnos cuenta que incluso esto no es algo tan distinto a lo que el propio Mesías estaba enseñando o enseñaba. La verdad es que hay mucho que podríamos asociar con las mismas enseñanzas de Yeshua. Dice, estoy leyendo Lucas 14 a partir del 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y ser recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.
Oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado, y a todos, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, y necesito ir a verla, y te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el pariente de la familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, y a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún no hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. En definitiva, aquí tienes algo interesantísimo de cómo es que puedes renunciar al honor, cómo es que no necesitamos ni tenemos justamente esta intensidad en necesidad de buscar el honor, más bien de renunciar a él. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El profeta Isaías también mencionaba que justamente la intención del Señor es que todo el valle sea alzado y todo monte altivo también sea disminuido. Hasta aquí, caballeros, nuestra porción del libro de hoy. Me gustaría mucho saber con qué se quedan. Así podríamos edificarnos unos a otros.